En varias ocasiones, mi interés por lo sobrenatural me ha llevado a algunos de los centros de enseñanza más prestigiosos del Reino Unido. Desde los venerables salones de Oxford y Cambridge hasta los entornos más humildes de colegios y escuelas del centro de la ciudad, mi búsqueda de pruebas para sustentar tales afirmaciones rara vez ha sido fructífera. Sin embargo, mientras exploraba la Universidad de St. Andrews en Escocia, encontré un tomo bastante interesante escondido en un rincón oscuro y húmedo de la biblioteca del campus. El libro en sí era inusual. Su cubierta estaba encuadernada en cuero negro desgastado, que mostraba sin pudor las arrugas y grietas del tiempo. Databa del siglo XVI y parecía contener diversas descripciones y relatos de la vida cotidiana de la gente de Ettrick, un pequeño pueblo aislado construido en los páramos del sur del país. Al hojear el volumen, encontré una variedad de entradas de varios autores que abarcaban un periodo de 60 años. Parecía haber pasado de anciano en anciano del pueblo a lo largo de ese tiempo y, para ser sincero, la mayor parte contenía cavilaciones ociosas sobre la gente del pueblo y planos para una serie de edificios humildes, proyectos y mejoras. Justo cuando estaba a punto de concluir que el libro no tenía interés para mí, noté que alguien había dibujado una imagen en el interior de la contraportada. Estaba elegantemente representada, pero nunca la habría descrito como una vista agradable. De hecho, mi reacción inmediata fue de disgusto al verla por primera vez. La combinación de las líneas negras duras, casi coléricas, y la cruda imaginería de la escena captada por el artista me dejaron una impresión profundamente desagradable del sujeto. Me estremecí al recorrerlo con la mirada intentando asimilar la imagen de lo que parecía ser un hombre. Alto, con brazos y piernas largos y delgados. Su rostro estaba parcialmente oculto por una de sus manos blancas y demacradas, pero lo que podía verse era monstruoso. Venas prominentes sobresalían de su frente, ascendiendo hacia una cabeza pálida y calva, y sus ojos estaban profundamente hundidos en su cráneo. El bosque circundante parecía retorcerse y alejarse de él con temor. Al principio supuse que el dibujo era algún tipo de grafiti espantoso, pero al pie de la página estaba inscrita la fecha 1578 y un nombre bastante inusual, Herbert Solomon. No sé si este era el nombre de la figura amenazadora del dibujo o del artista. Perturbado pero cautivado por la oscura escena boscosa, decidí que el libro requería un estudio más profundo. Deseaba fervientemente saber quién era esta criatura y por qué alguien había sentido la necesidad de plasmar su extraña forma en un dibujo al final de un libro utilizado para registrar la vida de los habitantes del pueblo. En una inspección más cercana, lo que más me sorprendió fue que la misma imagen parecía repetirse en otras partes del libro, pero dibujada por individuos aparentemente diferentes. Dentro del libro, encontré numerosas menciones a Herbert Solomon, y pronto quedó claro que él era, en efecto, el hombre demacrado de la imagen. Había vivido en el siglo XVI en las afueras del pueblo de Ettrick. Era un lugar pequeño y poco desarrollado, rodeado por todas partes por la espesa cubierta de los bosques de Ettrick, que a su vez se encontraban en medio de una vasta región de páramos del sur. El pueblo tenía una pequeña iglesia parroquial con un humilde campanario y una posada utilizada normalmente por quienes viajaban a través de la implacable campiña, además de pintorescas calles empedradas que serpenteaban alrededor de las cabañas de piedra y el ayuntamiento. Según las descripciones del libro, durante el diciembre de 1577, los niños comenzaron a desaparecer del pueblo. La primera fue una niña llamada Alana Sutherland. Había estado jugando con unos amigos junto a un viejo pozo en las afueras, pero accidentalmente dejó caer una pequeña muñeca de juguete en él, lo que le causó mucha angustia. Incapaz de recuperarla, regresó a casa para pedir prestada una cuerda y un viejo gancho con la esperanza de poder pescar la muñeca del agua. Fue vista por última vez caminando hacia el pozo justo cuando se ponía el sol. Presos del pánico, los habitantes del pueblo buscaron. Dragaron el pozo, peinaron los campos de trigo e incluso enviaron varios grupos de voluntarios a los bosques circundantes. Por desgracia, la niña no fue encontrada. Unos días después, un niño llamado Eric Kennedy estaba haciendo un recado para su abuela. Estaba oscuro,
pero solo tenía que llevar algo de lana a la casa de los Monroe como agradecimiento por el grano que les habían proporcionado, y vivían a solo unas calles de distancia. Se suponía que al menos el centro del pueblo sería seguro, pero el niño nunca completó su recado. Desapareció como si hubiera sido arrancado de la existencia. A finales de enero, un invierno inusualmente crudo había causado daños significativos al pueblo y a su gente. Grandes y gruesas capas de hielo y nieve cubrían cada casa y edificio. Varias personas murieron solo por el frío, y el ánimo general en Ettrick era sombrío. A pesar de estos tiempos difíciles, los habitantes del pueblo estaban más preocupados por la seguridad de su descendencia. En total, 7 niños habían desaparecido sin rima ni razón. Familias enteras lloraban desesperadas y la gente de Ettrick comenzó a mirarse con sospecha. Sabían la verdad, alguien les estaba arrebatando a sus hijos. A mediados de febrero, 2 más habían desaparecido, y ahora se cruzaban miradas acusatorias entre cada familia y cada miembro de la comunidad. El anciano del pueblo decidió actuar y asumió la ardua tarea de identificar y atrapar al ladrón. Se llevaron a cabo discusiones burocráticas, se reunieron grupos eclesiásticos y, en cada casa, en cada calle, en cada rincón de Ettrick, un nombre cruzaba los labios de los habitantes: Herbert Solomon. Cuanto más se mencionaba el nombre, más segura se volvía su culpabilidad. Herbert Solomon era un forastero. Vivía en una pequeña cabaña de madera entre los bosques que rodeaban el pueblo y, debido a su desafortunada apariencia, tendía a evitar el contacto humano. Nadie estaba seguro de cuál era su dolencia y, en los tiempos oscuros de la Escocia del siglo XVI, mucha gente creía que estaba maldito. Los ojos modernos habrían adivinado que era víctima de una enfermedad degenerativa. Rara vez se aventuraba en el pueblo, excepto en algunas ocasiones para comerciar por suministros, e incluso en esos casos, se cubría el rostro con un sombrero marrón deslucido y un trozo de tela gris que ocultaba sus facciones bajo 2 ojos oscuros y profundamente hundidos. Varios de los habitantes del pueblo contaban historias sobre Herbert Solomon. Según estos relatos, se quedaba en el borde del bosque observando a los granjeros labrar su tierra y a sus hijos jugar en el campo. Era su fascinación por los niños lo que dejaba a muchos inquietos. Algunos de los niños del pueblo regresaron a casa después de jugar cerca del bosque en varias ocasiones con muñecas y juguetes bellamente elaborados. Eran regalos de Herbert Solomon, y al ser niños inocentes, no podían conocer el peligro que conllevaban. Cuando los niños empezaron a desaparecer, las miradas se dirigieron inmediatamente al extraño hombre que vivía en el bosque. Las acusaciones se transmitían mediante los susurros de padres temerosos, y a medida que los susurros aumentaban en número, también lo hacía su volumen, hasta que se decidió que Herbert Solomon debía ser detenido. En una fría noche de febrero, los ancianos del pueblo decretaron que Solomon debía ser arrestado de inmediato. El dolor, la ira, el resentimiento y el miedo crecieron hasta alcanzar un punto febril con esta noticia, y cada hombre, mujer y niño partió a través de los campos, adentrándose en el bosque circundante en busca del asesino de niños, Herbert Solomon. Los detalles de lo que ocurrió exactamente esa noche son limitados, pero parece que la gente de Ettrick intentó sacar a Herbert de su pequeña cabaña prendiéndole fuego. La multitud vitoreó mientras el calor crecía y el fuego se elevaba, y sus gritos resonaron por todo el bosque hasta ser silenciados finalmente por las llamas. Los habitantes del pueblo creyeron que se había hecho justicia, y aunque el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos nunca podría mitigarse, había al menos la satisfacción de saber que el hombre responsable estaba muerto. Sin embargo, durante los días siguientes, una inquietud descendió sobre todo el pueblo. Empezaron a circular historias de encuentros extraños en las calles por la noche. Una figura demacrada y sombría que merodeaba por los adoquines, escondiéndose en la oscuridad. En una semana, numerosos residentes afirmaron haberse despertado durante la noche ante la petrificante visión de un visitante inoportuno. Un relato hablaba de una anciana que se despertó con el sonido de algo crujiendo bajo su cama, solo para casi morir del susto cuando un hombre alto y delgado salió de debajo. Se desmayó, pero no antes de ver su rostro, una complexión marchita como asolada por la enfermedad, ojos más negros que la noche y manos compuestas de piel tensa sobre un interior óseo.
Otra historia era la de un comerciante local que, mientras investigaba un ruido en su sótano, se encontró con una figura espantosa, tan alta y demacrada que tenía que encorvarse por completo para evitar el techo bajo. Su rostro blanco como el papel parpadeaba a la luz de las velas. El hombre logró escapar, pero se negó a volver a entrar en sus instalaciones. Para la gente del pueblo estaba claro, el fantasma vengativo de Herbert Solomon seguía buscando otras víctimas más allá de la tumba. Su odio y su forma espantosa acechaban al pueblo que lo asesinó. Con cada día que pasaba, los avistamientos crecían en intensidad y número. Una niebla descendió sobre el pueblo y la gente lloraba y se lamentaba mientras el sonido de Herbert Solomon aterrorizaba a cada persona noche tras noche. Se le veía vagando por los campos de trigo, en los sótanos y desvanes de las cabañas, sus largos y ruidosos pasos resonaban cada noche por las calles de Ettrick. Habían sido maldecidos. En vida, Herbert Solomon había tomado y asesinado a sus hijos y ahora, en la muerte, parecía poseer los medios retorcidos para aterrorizar a todo el pueblo. Entonces sucedió lo impensable. Otro niño desapareció. Una joven huérfana que solía vagar por las calles cuando no encontraba un lugar donde pasar la noche fue escuchada gritando por su vida. Los habitantes del pueblo corrieron a sus ventanas y miraron hacia afuera, pero sin atreverse a abandonar la seguridad imaginaria de sus casas, paralizados por el miedo. Los gritos cesaron rápidamente y momentos después, surgiendo sin rumbo de la niebla, apareció la figura amenazadora de Herbert Solomon. Corrió por la calle, con sus brazos sin vida golpeando las casas por las que pasaba, raspando las puertas y ventanas con sus dedos rígidos, emitiendo un grito antinatural de ira y odio a su paso. La niña se había ido y el pueblo se lamentó una vez más. En los días siguientes, la niebla se hizo más densa y con ella llegaron las noticias no deseadas de dos niños más desaparecidos. Una niña que, tras una acalorada discusión con su familia, abandonó la casa para nunca más ser vista. El otro, un niño llamado Matthew, hijo de un conocido borracho, que fue sacado de su propia cama por las manos de Solomon mientras el padre yacía inconsciente por la bebida. Durante un servicio religioso, ocurrió lo impensable. Solomon apareció brevemente en los pasillos de la iglesia, aparentemente impasible ante el suelo consagrado. La congregación susurró con horror y desdén mientras su forma deforme y larguirucha caminaba lentamente detrás de un pilar y luego se desvanecía. Era, en efecto, una muestra de poder. La esperanza casi se había perdido. Ni siquiera un lugar de culto podía detenerlo, y ahora era capaz de entrar en cualquier hogar por la noche y llevarse lo que o a quien quisiera. El pueblo tenía que actuar o abandonar el lugar por completo, pero no había garantía de que la maldición de Solomon no lo siguiera. Se pidió al vicario local, un hombre llamado Mackenzie, que utilizara cualquier poder sagrado que le hubiera sido conferido en un intento de destruir o desterrar al espíritu de Solomon. Se ideó un plan. El vicario y unos pocos elegidos, armados con antorchas, espadas que habían sido bendecidas y viales de agua bendita, montarían guardia en el pueblo, esperando a que la figura maldita del asesino de niños mostrara su rostro una vez más. Entonces lo confrontarían. Observando la mayor parte posible del pueblo desde varias ventanas de casas, tejados y esquinas estratégicas, los elegidos de Mackenzie esperaron. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho. Esa noche, la solitaria figura de Herbert Solomon apareció a través de la niebla, recorriendo las calles de Ettrick con determinación. Gritos y alaridos resonaron mientras la gente se alertaba mutuamente de que Solomon había regresado. Las familias abrazaban con fuerza a sus hijos mientras los pensamientos oscuros consumían al pueblo. Por favor, perdona a mi hijo y llévate al de otro. Mackenzie fue el primero en confrontarlo. Su voluntad se vio sacudida por la visión del rostro espantoso y pálido de Solomon, podrido y devastado. La figura larguirucha y desgarbada se quedó allí, mirando fijamente al vicario a través de sus ojos negros y nublados. Otro hombre se unió a él, luego otro. En poco tiempo, Herbert Solomon estaba rodeado. Mackenzie instruyó a los hombres para que cerraran lentamente el círculo, desenvainando sus espadas con una mano mientras blandían antorchas encendidas con la otra. El miedo los atenazaba, pero sabían que esta podría ser su única oportunidad.
Mackenzie arrojó un vial a los pies pesados de Solomon y, mientras pronunciaba un salmo cristiano, otro hombre lo golpeó con su antorcha. El golpe crepitó cuando el brazo de Solomon, cubierto de tela, se prendió fuego. Los vítores estallaron entre los habitantes que observaban desde sus casas, pero el hombre se había acercado demasiado, dejando un hueco en el círculo que Solomon aprovechó con decisión. Huyó. Sus piernas delgadas y sus brazos agitados proyectaban sombras como de araña en las paredes y las calles empedradas a su paso. Los habitantes lo persiguieron, siguiendo a la patética figura mientras sorteaba cada esquina, callejón y patio en un intento por escapar de su rabia. El ruido alertó al pueblo. Herbert Solomon intenta huir. De cada hogar por todo el pueblo, la gente salió de sus casas llevando lo que podían como arma improvisada. Inundaron las calles y corrieron hacia las protestas, gritos y alaridos de los perseguidores de Solomon. En cada giro de las calles empedradas, Solomon se quedaba sin lugares donde esconderse y, finalmente, al tropezar en la calle principal del pueblo, se detuvo. Los habitantes habían bloqueado todas las rutas de escape. Estaba atrapado. Mackenzie se abriría paso hasta el frente de la multitud, pidiendo silencio y calma mientras se acercaba a la figura encorvada y derrotada de Herbert Solomon. Él y sus pocos elegidos iban a librar al pueblo de Ettrick de esta abominación de una vez por todas. Con el vial en la mano, acompañado por varios hombres corpulentos que blandían espadas, Mackenzie se acercó lentamente, recitando versículos de la Biblia. A través de sus ojos oscuros, Solomon observó a los habitantes, con sus rostros marcados por el odio y pensamientos de venganza, avanzando hacia él, y entonces simplemente se dio la vuelta y entró por una puerta abierta junto a él. La gente ahogó un grito, y Mackenzie y sus seguidores entraron corriendo tras él. La casa en la que habían entrado estaba en silencio, y tirado en el suelo de madera del pasillo principal estaba el cuerpo pálido de una niña. El crujido de las tablas del suelo bajo el peso sonó arriba mientras numerosos perseguidores registraban la casa, decepcionados al no encontrar nada. Entonces ocurrió algo milagroso. La pequeña jadeó buscando aire. Estaba viva. Apenas tenía fuerzas, todo lo que pudo hacer fue pronunciar una palabra: abajo. En el sótano de la casa, Mackenzie encontró una escena lúgubre y horrorosa. El suelo estaba cubierto de sangre y el cuerpo ya sin vida de un hombre yacía boca abajo sobre él. Encadenados a la pared de aquel lugar sombrío estaban los niños que habían sido arrebatados. Estaban parcialmente drogados, desnutridos y traumatizados, pero vivos. El pueblo se regocijó con la noticia. Las familias se reunieron, las vidas se repararon. La niebla de un invierno sombrío y horrible se levantó lentamente y todo parecía estar bien. Al recuperar sus fuerzas, los niños relataron lo que les había sucedido. Cada uno de ellos había sido capturado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña que había desaparecido, y parecía que fue él quien la mató. Nadie lo sabía con certeza, pero muchos conocían su mal carácter y, en más de una ocasión, había golpeado a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Sutherland comenzó a secuestrar niños a punta de cuchillo y a encerrarlos en su sótano, a menudo drogándolos con hierbas locales y ocasionalmente golpeándolos mientras lloraba patéticamente de autocompasión. El día que encontraron a los niños, Sutherland entró en el sótano borracho, con un cuchillo y una cuerda, y empezó a golpear a los niños una vez más y les dijo que uno moriría ese día. Desató a uno de los niños, lo inmovilizó contra el suelo con las rodillas y el cuchillo se cernió sobre su cuello. Pero justo cuando estaba a punto de hundir la hoja, Sutherland se enfureció, pero quienquiera que estuviera en lo alto de la escalera le infundió tal terror que retrocedió rápidamente hacia el sótano, agachándose bajo el dintel de la puerta. Era la figura alta y marcada de Herbert Solomon. Al verlo y verse libre, la niña gateó rápidamente entre las largas piernas de Herbert. Estaba a salvo, pero demasiado débil para correr. Se desmayó antes de poder escapar de la casa. Los detalles de lo que le ocurrió a Tom Sutherland quedaron empañados por el estado inestable y semiconsciente de los testigos, pero estaba claro que su cuello estaba roto, su cabeza girada con tal fuerza que miraba en la dirección opuesta natural.
Hubo varios relatos de avistamientos posteriores de Herbert Solomon, y algunos de los niños afirmaron encontrar muñecas y juguetes bellamente elaborados en ocasiones, dejados en el borde del bosque. Pero, por supuesto, esto no puede ser corroborado. De hecho, yo habría dicho que toda la historia no podía ser corroborada de no ser por el suceso que experimenté varios meses después de leer el viejo libro en las profundidades de la Universidad de St. Andrews. Un colega y querido amigo mío me invitó a pasar unos días en la casa de su familia en el campo, y yo sabía que la casa estaba en la frontera, a menos de media hora en coche de Ettrick, y no podía perder la oportunidad de ver de cerca la zona. Había logrado persuadir a las autoridades para que me permitieran sacar el libro de St. Andrews y mostrárselo a mi amigo. Él tenía un interés particular y un conocimiento no insignificante de la historia de la zona. Su familia fue muy amable conmigo y la casa y los terrenos eran serenos bajo el sol del verano, con sus hijos jugando en el campo, pasando un tiempo despreocupado y feliz. Tras leer el libro, me dijo que era fascinante y que conocía algunos de los poemas locales escritos en el siglo XVII sobre un hombre llamado Solomon que mataba niños, pero no pudo decirme más. Al día siguiente, escuchamos unos gritos que venían de cerca de la casa. Era la hija pequeña de mi amigo. Corrimos afuera, siguiendo los gritos de auxilio sobre una vieja cerca y bajando una empinada colina cubierta de hierba, hasta que llegamos a un río sinuoso y furioso. La niña se había caído y estaba aferrada a la raíz de un gran árbol que sobresalía del terraplén puesto sobre el agua. La raíz estaba mojada y mi amigo dejó escapar un grito de angustia cuando su hija perdió el agarre, siendo arrastrada por la corriente hacia una gran formación de rocas enormes y afiladas que sobresalían bajo la superficie. El río no la soltaba y la lanzaba con tal fuerza que era difícil ver cómo sobreviviría. Llenos del horror absoluto de que pudiera ahogarse, finalmente llegamos a la orilla del agua y nos lanzamos al turbio torrente. Vimos impotentes como la pobre niña estaba a punto de chocar contra las rocas. Estábamos demasiado lejos. De repente, nuestra atención fue captada por los crujidos y ruidos de una figura alta y demacrada al otro lado del río, saliendo de entre los árboles a gran velocidad en la orilla opuesta. En un movimiento rápido, una mano delgada y huesuda se hundió en el agua violenta, imponiéndose contra las inmensas corrientes y finalmente sacando a la niña a salvo. Estaba viva. Asustada, llorando, pero viva e ilesa. La figura de rostro pálido y demacrado dejó a la niña suavemente en el suelo, nos miró desde el otro lado del agua a través de sus ojos oscurecidos mientras nosotros mismos trepábamos al lugar seguro, y luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, desvaneciéndose hasta no ser más que un recuerdo. Incluso en la muerte, Solomon era la más amable y gentil de todas las almas.